El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Las 10:32 de la mañana, ahora menos en Canarias, Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Buscamos, ya lo saben, oportunidades de inversión, miramos al mercado y lo analizamos hoy con Alfonso de Gregorio, es codirector de inversiones de Finaces Value. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Lo primero, antes de ir con la estrategia y de hablar de la propuesta de hoy, es el Finaces Estrategia Dividendo, luego hablamos de ello. Vamos a hacer contexto, vamos a hacer fotografía. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo estáis viendo desde Finaces Value esta primera mitad de mes que llevamos, primeros metros de 2024? Pues yo creo que el mercado está haciendo la digestión, ¿no? Después de los 2 meses finales del año pasado, noviembre y diciembre, en el que hubo una subida súper vertical de los índices, muy continuada, que llevaron a que, por ejemplo, el Nasdaq en 2 meses subiera un 15%, el Standard & Poor's un 12,5%, o el IBEX un 11%, por poner un ejemplo. O sea, la mayoría de índices de países desarrollados subieron más de un 10% en apenas 2 meses. Estos primeros 15 días es, yo creo, un poco de hacer la digestión, ¿no? De esas expectativas, que es lo que marcó esa gran subida de los mercados los 2 últimos meses del año pasado, esas expectativas de bajadas de tipos que esperaba, y a día de hoy sigue esperando en parte del mercado, una bajada fuerte tanto de la FED como del Banco Central Europeo, y varias bajadas a lo largo del año, se han ido enfriando, a medida que esas expectativas se han ido enfriando por declaraciones de la FED y del Banco Central Europeo, ¿no? Diferentes declaraciones. Sí. Pues el mercado pues está haciendo la digestión, como digo, de esos excesos, bajo nuestro punto de vista, que se cometieron sobre todo la segunda parte de diciembre, ¿no? Continuó subiendo la bolsa de manera desmedida y sobre todo en ciertos sectores o valores, ¿no? Es un poco nuestra visión de lo que está pasando ahora mismo en el mercado. Básicamente, si los traes un poco a lo que le están atizando más esta primera parte del año, con permiso de Grifols, es a todo el tema de renovables, a todo el tema inmobiliario, bueno, todo aquello que subió con más fuerza la última parte del año pasado es a lo que más le están pegando esta primera parte del año, ¿no? Y eso es un poco como lo vemos ahora mismo el mercado, la situación o la explicación de lo que está pasando ahora mismo en el mercado. También es verdad, si lo coges en contexto o lo pones en contexto, mejor dicho, sí. Claro, un recorte de un 2%, un 2,5% de lo que llevamos de año, frente a una subida, insisto, de los índices de superior a 10 y 11% de media en los 2 últimos meses del año pasado. Bueno, tampoco es preocupante, ¿no? ¿El futuro cómo lo imagináis, Alfonso? ¿Qué esperáis? Va a depender mucho de cuándo y cuánto decidan los bancos centrales bajar los tipos, ¿no? Sí, eso es un poco mucho lo que está marcando es el diapasón de los mercados, ¿no? Datos de inflación, obviamente, y sobre todo esos datos de inflación que van a marcar las expectativas del mercado para una posible bajada de tipos. También es verdad que, como he comentado antes, desde hace tiempo, esto no es nuevo, diferentes componentes de los bancos centrales, personas que componen los comités y los consejos de los bancos centrales, están insistiendo en que las bajadas de tipos no van a ser tan rápidas como espera el mercado, ni en el importe que espera el mercado. Entonces, no sé, a mí sigue pareciendo algo desmedida las expectativas del mercado, bajo mi punto de vista, ¿no? Eso es un poco, y lo que se está viendo ahora mismo en los datos de inflación, que esto lo decía un expresidente que tuve, esto es como el peso, ¿no? Que bajar los primeros kilos cuando te pones a dieta es muy fácil, pero los últimos kilos ya es más complicado, pues con la inflación está pasando lo mismo, ¿no? Bajar de 7-8% a 4% es fácil, pero bajar ya a partir de ahí a niveles del 2 y pico %, pues hace bastante más complicado, y más con las incertidumbres geopolíticas que estamos asistiendo ahora, por ejemplo, en el Mar Rojo. O sea que nosotros... Eso nos puede complicar mucho la vida. Perdón. Lo del Mar Rojo nos puede complicar mucho la vida. Yo creo que sí nos puede complicar la vida. Yo he escuchado ya declaraciones hace un par de días de algunos analistas que a su vez habían hablado con alguna empresa en el que ya veían que la red de distribución
pues estaba empezando a complicar, ¿no? Entonces eso sí es verdad que puede llevar a cierto cuello de botella en ciertas industrias. Eso sí que puede complicar la vida en términos de inflación y en términos también de resultados empresariales, márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos de asistir hace apenas 3 años a la repercusión, lo que es un cuello de botella, las repercusiones que tuvo sobre la inflación y sobre las empresas. Pues esto, hombre, obviamente no creo que sea que tenga un impacto en esas dimensiones, pero sí es verdad que sí puede crear pues ciertas tensiones, ¿no? A nivel de inflación, insisto, y a nivel de aprovisionamiento de ciertas empresas que tendrá repercusión en cuenta de resultados. Entonces, por ese lado también, cierto cuidado, cierta cautela. En este escenario, con ese cuidado, con esa cautela que nos dices, Alfonso, la estrategia que les planteamos hoy a nuestros oyentes desde Finacés Value en este entorno es el Finacés, hablar del Finacés Estrategia Dividendo. ¿Qué tipo de fondo es y quién nos puede aportar en un contexto que nos puede aportar este fondo en un escenario como el que estabas describiendo tú ahora? Bueno, el fondo Finacés Estrategia Dividendo es un fondo mixto de renta variable que invierte fundamentalmente en Europa, aunque sí es verdad que hemos tenido porcentaje de inversión en Estados Unidos, cierto porcentaje de inversión. Es un fondo de inversión que de media ha estado invertido entre un 50 o 60% en renta variable y el resto es renta fija, que se gestiona de manera activa tanto la parte de renta fija como de renta variable, y como su propio nombre indica, lo que buscamos son empresas que tengan una buena rentabilidad por dividendo, pero sobre todo, eso insistimos mucho, que esa rentabilidad por dividendo sea sostenible. O sea, no nos vale una empresa que reparta un 8% de rentabilidad por dividendo, pero que tenga un payout o un porcentaje de beneficio que destina al dividendo de casi el 100%, por ejemplo, que casi no genere caja, que sea un negocio excesivamente cíclico y por tanto el dividendo dependa de ello. Bueno, buscamos son empresas sólidas que estén a buen precio, eso es fundamental, y que generan caja y que, a ser posible, el dividendo sea creciente. Claro. Ese es el tipo de estrategia que planteamos. ¿Con esto cuáles son los resultados? Pues claro, esta es la teoría. Pasando a la práctica, bueno, el año pasado el fondo, siendo un mixto de renta variable, generó una rentabilidad del 11,5%, teniendo en cuenta además que esta gestión activa que realizamos, que te he comentado, pues nos llevó a principios de diciembre a bajar sensiblemente el porcentaje de inversión y de exposición a renta variable, ¿vale? Creamos, sigo creyendo que el mercado ha cometido ciertos excesos en ciertos sectores, digo en subidas, y sí hicimos beneficios en ciertos sectores y en ciertos valores, y nos metimos un poco más en los cuartales de invierno y en renta fija. Esa ha sido un poco la estrategia, ¿no? Ahora mismo estamos invertidos alrededor del 53% de renta variable y en sectores, en términos generales, bastante defensivos. Como por ejemplo, ¿qué sectores que tenemos en cartera ahora mismo? Pues mira, dentro de los sectores que teníamos y seguimos teniendo ponderados, pero menos, el sector financiero. Rebajamos bastante la parte en bancos en la última parte del año pasado. Seguimos manteniendo una parte importante en el sector asegurador. Tenemos también ponderado el sector eléctrico, con empresas españolas y del resto de Europa. Sector alimentación, es una parte importante. El año pasado se quedó bastante parado en términos generales. Y creemos que hay oportunidad en ciertos valores, ¿no? Cosas más específicas, pues mira, temas como logista, por ponerte un ejemplo, en la parte de industria, porque tiene una excelente rentabilidad por dividendo. Yo creo que una visibilidad en cuenta de resultados bastante elevada. En la parte de industria tenemos también aquí en España Vidrala, por poner un ejemplo. Bueno, tenemos varias compañías, tanto en España como en el resto de Europa, insisto, que en términos generales tienen un carácter bastante defensivo, aunque también es cierto, hay que decirlo, que también aprovechamos oportunidades que se dan en el mercado en otros sectores que quizás tengan menos rentabilidad por dividendo, pero sí le vemos bastante potencial en precio, ¿no? Y me explico, y con esto acabo. Vamos, en el año 2022 zurraron muchísimo al sector tecnológico, como lo sabemos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahí sí que aprovechamos para tomar posiciones en ASM International, que caía un 40%, Infineon, que caía casi también otro 40%, ese tipo de valores que sí le damos potencial, que sí seguían generando beneficios y que caían muy fuerte por un tema de histeria colectiva
en el año, ¿no? Entonces, sí es verdad que aprovechamos también oportunidades que nos genera el mercado para incluirlas en cartera. Te hago la última yo, Alfonso. ¿Qué ventajas tiene a través invertir en compañías con una importante rentabilidad por dividendo, como nos estás contando, como nos explicabas antes, a través de fondos de inversión, a través de un fondo como este, como el Finacés Estrategia Dividendo? ¿Qué ventajas tiene? Sí, yo creo que la fundamental, la más visible, es la diversificación que tiene. Es decir, a nosotros nos ha pasado, tenemos clientes en el fondo que invertían directamente en acciones, sector bancario, por poner un ejemplo, Sí. y recuerdas, que hace unos años pues el Banco Central Europeo pues prohibió la distribución de dividendo. Bueno, pues Sí. eso, a quien estuviera exclusivamente, o mejor dicho, muy concentrado en el sector bancario, por el dividendo, pues le perjudicó gravemente, ¿no? Esto es una diversificación en empresas de mucha calidad, con una buena rentabilidad por dividendo, y que si falla una, pues tienes otras muchas empresas que siguen pagándote una buena rentabilidad por dividendo. Y la segunda, pues el tema fiscal, ¿no? La transmisibilidad entre fondos, ¿no? La no tributación, cosa que sí tienes directamente en acciones compradas de manera directa, pues una vez cobras el dividendo, la mayoría de ellas tienes que tributar, que tienes split dividends, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son un poco las dos grandes ventajas. Sí. Nuestro fondo sí me gustaría destacar que tiene dos clases. Una que es de acumulación, para aquellos clientes que digan que fiscalmente no les interese el reparto de dividendo, y hay otra clase de reparto, que reparte directamente los flujos que generan tanto la renta fija como los dividendos que sostiene la renta variable. El año pasado dimos cerca del 4% de rentabilidad. Bueno, pues tenemos las dos clases para que los clientes puedan elegir una clase u otra, ¿no? En función de sus intereses. Pues es la estrategia que traemos hoy a este foro de la inversión aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. El Finacés Estrategia Dividendo, con todas las características que nos ha explicado Alfonso de Gregorio, codirector de inversiones de Finacés Value. Alfonso, gracias como siempre. Hasta la próxima. Que vaya bien. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego.